Benvinguts a tots a l'Espai de Fotografia Francesca Talarroca. La veritat és que estem molt contentes de tenir aquí el Rafa Badia. Amb nosaltres doncs, ja fa anys que ens coneixem, que tenim ja una trajectòria, ell sobretot té una trajectòria molt llarga i ha participat amb nosaltres sobretot en docència. I ara doncs, amb aquesta conferència, que és Leica és nom de dona, pioneres de la fotografia documental entre els anys 1930 i 1970, jo crec que la majoria dels que us esteu ara començant a connectar o que esteu connectats ja sou molts, però abans pensava, potser no cal ni presentar molt el Rafa Badia perquè el coneixeu segur, la majoria de vosaltres, però per qui no el conegui, doncs res, us faig quatre punts. Té, com us deia, és una trajectòria molt llarga, una experiència molt llarga, però res, 4 punts perquè els que no coneguin que sàpiguen amb qui estem avui. És fotògraf, és editor gràfic, és professor especialitzat en narrativa fotogràfica i fotografia documental. La veritat és que en docència té també una trajectòria llarguíssima. És professor, és teòric de la fotografia, conferenciant ja des del 2002, porta ja molts anys. Ha donat cursos i tallers de fotoreportatge, també curs de fotoperiodisme de postgrau a la Universitat Autònoma de Barcelona, al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, no em vull deixar res, i Politècnica de Catalunya. De fotografia, doncs, també està en un projecte que és en Barcelona, que és un projecte en color que, tot això ho podeu veure a la seva web, amb fotografies interessantíssimes que desenvolupa des del 1995. Després també va ser membre cofundador de Calle 35, que de fet nosaltres també el vam conèixer quan veu néixer, ja fa molts anys, i va ser el primer col·lectiu de fotografia de carrer aquí a Espanya. Després també col·laborador habitual de la secció de viatges en el diari El País i també ha fet exposicions fotogràfiques, diàlogos en Barcelona, en la sala Memoria Clinical Tecnon, en Barcelona, en la sala, en diferents Cuestión de Tiempo i el viaje Mirada Abierta. Després també, entre el 91 i el 2006, ha estat editor gràfic per revistes de viatges, podem nombrar moltes, però National Geographic, Altair, Descobrir i Descobrir Catalunya i guies de viatge. Per tant, ja veieu que la seva trajectòria i la seva experiència en el món de la fotografia i també de la docència i de l'edició gràfica és extensíssima. Avui, com us deia, en aquesta conferència us parlarà d'aquestes fotògrafes dones que han desaparegut o que es coneixen molt poc o que ara comencen a conèixer, però crec que és molt interessant i sobretot com a pioneres en aquest període de 30-70s, que va ser un període tan important en la fotografia documental. I moltes vegades aquestes dones han estat oblidades. Potser coneixem una o dues, que al final sempre són les que es repeteixen, però us parlarà de totes aquestes pioneres i us explicarà una mica més en profunditat. Doncs res, agrair-vos a tothom que estigueu aquí, també saludar a tothom, sé que hi ha gent coneguda, gent que s'està connectant, això és una de les coses bones de fer-ho online, que hi ha gent que es connecta des de llocs molt llunyans, aquí a Espanya sé que hi ha diverses, País Basc tenim gent també, i gent de fora d'Espanya, em refereixo, que també segur que s'ha connectat. Doncs passo ja al Rafa Badia i res, que disfruteu molt la conferència. Muchas gracias, Maribel. Sí. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, yo ahora que me dejan solo me quito la mascarilla para poder hablar. La conferencia, si os parece, la haremos en castellano porque tenemos gente de fuera que no entiende el catalán. També és veritat que jo soc castellano parlant perquè soc canari, malgrat visc aquí des de fa 25 anys. Estaba diciendo que soy canario y que mi lengua materna es el castellano y es con la que me encuentro más, canario, más cómodo. Sí, soy canario, de Santa Cruz de Tenerife. Dadme un segundito, por favor, que me voy a poner quitar la mascarilla. Gracias. Bueno, pues voy a procurar ajustarme al tiempo porque la verdad es que
a mí lo que me hace verdadera ilusión cuando le planteaba a Maribel y a Ana Benavente y demás dar la conferencia, es un clásico. Yo de hecho la redacté hace 10 años. Me acuerdo que era el Mundial y empecé a escribirlo en Túnez, en unas vacaciones familiares. Y lo cierto es que si tenéis interés, el ensayo concreto y entero está en mi página web, que es rafabadia.net. Y en la parte de bio, debajo hay colgado un PDF con 8 ensayos, que se llama Ventanas de papel, y ahí está. Comentaba esto por si os interesa repasar autoras, pero también para deciros que ha habido del original que escribí en el año 2010 al 2020, he incorporado algunas autoras que sencillamente no conocíamos o que no se conocían directamente o que se habían olvidado o que había convenido que estuviesen olvidadas. Por ejemplo, Joana Viernés. Y también es verdad que he dejado caer alguna autora que quizás ya no sea tan representativa. Más que nada porque si no podría ser una conferencia muy larga. Durante esta semana he tenido el placer de volver a rescatar fotografías, montar un PowerPoint más actualizado con fotos más grandes y yo rápidamente paso a pinchar la proyección porque realmente me apetece que disfrutéis de las fotografías de las autoras que son realmente fantásticas. A ver si lo consigo porque estas cosas uno no es especialmente hábil y menos con un PC acostumbrado a los blanquitos. Bueno, estoy compartiendo pantalla, aquí ya he pinchado, compartir, pincho aquí y en ver pantalla completa. Yo creo que ya estáis, ¿estáis viendo en pantalla completa? ¿Podéis darme un feedback? No estáis viendo en pantalla completa. Yo sí, Rafa. O sea, vamos. Sí. Sí. Vale, de acuerdo. Bueno. O sea, a mí lo que me interesa es que veáis solamente la proyección, ¿no? Pues no. Pues no, vaya. No. Pero en vez... Me veis a mí, bueno, creo que me han dejado... Jaume me ha dejado una pantalla chiquitita, pero... Mira, perdón, ahora estás en ver, si vas más abajo a modo pantalla completa, entiendo que a ver si aquí... entiendo. Ahí, se supone que ahí ahora está. sí. Ahora sí, genial. Vale, yo os veo a dos, a Lidia y a Edith, y veo que está Regina. Hola, Regina. Hola. Bueno, venga, vamos a por él. No, muy bien. Ilusionado con esta proyección. Voy a poner el cronómetro porque es que si no... Abrazada, Rafa. Ya, lo que dice me atraso una hora como buen canario, lo digo en broma. Vamos a ver, lo digo porque yo, como dicen por ahí, soy capaz de hablar hasta sumergido y me puedo enrollar demasiado y no quiero que esto se alargue demasiado. Bueno, lo primero es que, como veis, he marcado que son pioneras de la fotografía documental del periodo 1930-70. Lo primero es por qué acotar, porque este periodo y no otro más extenso, más corto. Lo primero es porque correspondería a lo que se llama la edad dorada de la fotografía del reportaje. En el momento en que la fotografía de reportaje con publicaciones como Life, como Picture Post, como el Paris Match, y sobre todo, sí, Life es sobre todo la más representativa, tiene millones de lectores. Es el periodo que va entre la Gran Depresión de Estados Unidos y también la Guerra Civil Española y la llegada del hombre a la Luna, del hombre porque no de la mujer, ¿no? A la Luna, se lo digo porque es significativo, ¿no? Y sobre todo la imposición de la televisión y, por lo tanto, digamos, en cierta forma, la decadencia de las revistas ilustradas. También porque no voy antes, sencillamente porque antes de 1930 no existían las cámaras de carrete, las Leicas, las Rolleis, las Contax, ¿no? Y era muy difícil hacer secuencias fotográficas. Y también hay que decirlo, sí que habían grandes fotógrafas desde el siglo XIX, como Juliet Margaret Cameron, y anteriores, previas, ¿no? Como por ejemplo Tina Modotti. Bueno, Tina Modotti está en los años 30, pero digamos, es a partir de 1930 y yo casi diría que con Dorothea Lange y Margaret Bourke-White, cuando empiezan
las mujeres reporteras, de una voluntad claramente documental, ¿no? Por ejemplo, Tina Modotti es muy interesante y tiene fotografías documentales, pero su planteamiento es más artístico. Lo mismo podríamos decir de autoras como Laura Gilpin, como Imogen Cunningham, que están en el ámbito de la creación más que del documento. ¿Y por qué no después de 1970? Pues sencillamente porque creo que entramos ya en un ciclo distinto, el proceso de liberación de la mujer, de la emancipación, de la incorporación al trabajo, bueno, lo que es, digamos, intentar quebrar el patriarcado heterosexual dominante, empieza en los años 70, pero es que además también es un momento en el cual la fotografía documental se bifurca, aparecen diferentes tipos, modalidades, y además llega un momento en que se confunde un poco lo que es la fotografía documental y la artística. En este momento hay muchos proyectos que están ahí a medio camino, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, que Alessandra Sanguinetti y su proyecto de las dos niñas argentinas es documental puro, no. Bueno, de hecho, solamente mirar las incorporaciones de las últimas autoras a Magnum, como Loa Ribeira o como Cristina de Midel, por poner dos españolas, es interesante en el sentido de que no es documentalismo clásico, está en un terreno híbrido, ¿no? Donde está Laia Abril, por ejemplo. Estoy hablando de tres autoras ibéricas muy interesantes. Es difícil, ¿no? Por lo tanto, vamos a acotarnos al periodo, lo que sería el periodo clásico, ¿no? Una cosa que me interesa mucho también es remarcar, no quiero hacer solo un listado de las veintitantas autoras, no solamente introduciros rápidamente en cada una de ellas, sino sobre todo quiero intentar investigar, pues era el motivo en el cual hace ya 10 años redacté el ensayo original, investigar si existe una mirada propia de género en la fotografía documental. Es decir, si existe una fotografía documental de mujeres con un lenguaje propio de mujeres y con unos temas propios de mujeres, unos intereses propios de mujeres, ¿no? Y un poco intentar ver, ¿no?, cuál es la diferencia fundamental, si es que la hay, respecto a lo que hacían los hombres en el mismo periodo. Hay que tener también en cuenta que, evidentemente, el número de autoras era mucho menos numéricamente importante que el de los hombres, por muchos motivos. El primero era, pues entre otras cosas, porque las mujeres no eran admitidas, ¿no? Por ejemplo, Joana Viarnés creo que tuvo serios problemas en su inicio para que le dieran el carnet, para que le permitieran trabajar como fotoperiodista. Y también hay algo que me interesa mucho y en ese sentido también creo que ha sido a posteriori y potenciado por lecturas de obras. Quizás hay una mirada sobre las mujeres de esta época en las cuales hay una advertencia, ¿no? Por ejemplo, la última autora que veremos es Diane Arbus, que se suicidó. Un poco la idea era, ha habido demasiada literatura sobre las mujeres fotoreporteras. Casi es tan importante la vida como la obra, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ya casi en figuras míticas como Gerda Taro, como Lee Miller, como Diane Arbus. Y en el fondo ahí siempre ha habido una especie ahí en el fondo una idea de casi de sacrificio, ¿no? La idea de que las mujeres que intentaron en ese periodo, donde obviamente lo tenían mucho más difícil y los hombres o no les dejaban espacios, lo miraban con cierta condescendencia, las chicas de Magnum, por ejemplo, ¿no? Siempre era un poco la idea de que los destinos trágicos estaban vinculados por intentar vivir unas vidas que no les correspondían por el hecho de ser mujeres, ¿no? Algo así queda flotando en el aire. Un poco también ha pasado con otras personas, otras mujeres en el proceso de creación, como Sylvia Plath, la poetisa, ¿no? O incluso el destino trágico de una Frida Kahlo. Eso daría para otras cuestiones. Yo creo que también es un discurso que a mí no me corresponde, ¿no? Bueno, vamos al tajo, ¿no? Y vamos a empezar primero con una piedra pilar, una piedra básica en la fotografía documental, que es Dorothea Lange. Dorothea Lange, bueno, veréis que debajo pongo el año de nacimiento y fallecimiento. La gran mayoría de ellas fueron muy longevas.
lo normal es que vivieran 80, 90 años incluso, ¿no? Salvo el destino trágico de Gerda Taro, que muere con 26 o 27 años, y de Diane Arbus, que se suicida con 47, si no me equivoco. Todas son prácticamente mujeres longevas, o sea que igual la cámara es una buena fórmula para asegurarse una larga vida. Bueno, bromas aparte, Dorothea Lange es una autora muy comprometida. Ella se enfadaba cuando pretendían o cuando querían asociarla con el concepto de arte. Ella pensaba que ella era una relatadora, era una narradora, y su idea es la del compromiso. Ella es una mujer muy comprometida con los desfavorecidos, parte de una base difícil. Ella es una niña abandonada cuando niña por su padre, sufrió de poliomielitis y por lo tanto tenía problemas para caminar, por una pierna tenía un problema. Pronto se dedica a una fotografía documental donde la mirada hacia los más desfavorecidos es clara. Dorothea Lange participa, como otros muchos fotógrafos, dentro del proyecto de la Farm Security Administration, la FSA, promovida por el gobierno de Frank Delano Roosevelt, a documentar la problemática de los campesinos que han quedado empobrecidos por tanto la crisis económica producida por la Gran Depresión como por las llamadas Dust Bowls, es decir, unas tormentas de arena producto de una mala política de cultivo, es decir, de alteración, un problema de carácter climático, arruinaron las cosechas y produjo el empobrecimiento de muchas personas que tuvieron que emigrar, vender sus pertenencias, a sus granjas y emigrar al oeste, a California, para trabajar como jornaleros, ¿no? Ella utilizaba una cámara, como veis, una cámara de placas, ¿no? Como veis también, a mí me gusta mucho cómo trabaja ella porque se mete dentro de las escenas. Muchas de las fotografías veréis que son planos contrapicados, que ensalzan un poco las figuras. Me gusta cómo se aproxima ella, por ejemplo, a las figuras de autoridad, el policía que controla la masa de desempleados, ¿no? Cómo hace una mirada muy aguda sobre los que están en una posición de poder y los que no. No sé por qué me aparecen ahora unas flechas rojas dentro de la pantalla. No sé si lo estáis viendo vosotros. Espero que no. Sí. A mí me gusta mucho de Dorothea Lange, que es, aunque cubre, digamos, lo que son escenarios, incluso bodegones, ella hace una gran incidencia en lo que es el retrato, ¿no? A partir de los retratos, de los rostros de los jornaleros, de las personas de poder, de los sindicalistas, de las autoridades, de los pequeños terratenientes, hace un friso, ¿no? una galería de personajes americanos para entender muy bien la problemática. Fijaros, ¿no? Este señor, por ejemplo, que es fotografiado en contrapicado, ¿no? ¿Vale? A mí me gusta mucho, por ejemplo, de la fotografía de la derecha, el señor que ya se ha dado la vuelta y ya no pide ni limos, ¿no? Se ve superado por las circunstancias. Esta fotografía me parece maravillosa, una toma frontal que en el fondo se parece mucho al aproximamiento que puede hacer un Walker Evans a esas tomas frontales y que después harán otros autores de, por ejemplo, la escuela del no lugar norteamericana, los Stephen Shore, los... Perdona, Rafa. Sí. Es que sí se ven las líneas rojas. Y no sé de dónde han salido. No tengo ni idea de dónde han salido. Ya. No es como si hubieras pintado. Sí, pero no, claro, ¿cómo no? No ha manipulado nada. Igual si haces control Z, a ver, igual funciona, no lo sé. A ver qué pasa si con un control Z pasa algo. A veces es mágico. No, parece como si estuviera dibujándolas, sí. Como si estuviese en el... Oh, Dios. Bueno. Igual si sales de la presentación y vuelves a entrar... sí, vamos a intentar salir de la presentación. A ver. Sí. Estas cosas a mí
Sobre todo cuando estás hablando, aparte que yo en un momento una alumna argentina me definió como tecnorrígido, ¿no? En el sentido de que era especialmente malo en estas cosas. Y si encima estoy hablando en directo, pues esto es un problema, ¿no? No, tengo aquí en la pantalla, él ha cerrado y me aparece y no tengo ni idea por qué. Probablemente le habré dado el botón de anotar. Yo en este momento pediría a Jaume, si me puedes oír, que vengas en mi rescate para intentar resolver esto. Pido disculpas. Mira, aquí lo tenemos. Sí. Qué bueno contar. Facis anotacions. En anotacions, claro. Anotar, coges la goma. Sí. Vale, qué maravilla. No sé cómo he entrado en anotacions, pero bueno. Volvemos a entrar en el PDF. Mil gracias, Jaume. A ver. No se puede tocar nada, eso está claro. Lo que pasa es que... Queda una mota roja. Sí, queda una mota roja por aquí, pero mira, ahí te vas a quedar porque me da miedo, ¿eh? A ver, aparte que este ordenador le gusta pensar, ¿no? Con lo cual yo no sé si tardará un rato en cargarse, o sea que... Bueno, volvamos mientras tanto a Dorothea Lange. Dorothea Lange es una autora que, aquí la tenemos, a ver, pantalla completa, modo pantalla completa. ¿La estáis viendo bien ahora, correcto? Sí. A pesar de la mota roja será... Bueno, es que la perfección ya sabéis, la perfección es terrible y entonces hay que dejar un pequeño espacio al error. Es broma. Fijaros, por ejemplo, en esta imagen, es tremenda, ¿no? Porque realmente estamos hablando de una pobreza brutal, ¿no? En el sentido de que no la solemos asociar a las personas occidentales. En el fondo sigue siendo una mirada eurocentrista la nuestra. Fijaros, la fotografía de la izquierda apareció publicada años más tarde, en el año 55, apareció publicada en el catálogo y en la exposición de Family of Man, que es la gran exposición organizada por Stitchen, ¿no? En el Museum of Modern Art, que es el gran compendio, ¿no? de la fotografía entre 1840 y 1955. Pero fijaros la señora de la derecha, a pesar de que no está en su mejor momento, ni mucho menos, está fotografiada desde abajo, en contrapicado y con una gran dignidad, ¿no? La foto mítica, obviamente, es la de la derecha, la de la madre migrante en Pomona, en California, ¿no? Hay una grandeza en esta imagen. El gesto de ella, a pesar de estar en una situación muy, muy complicada en términos de recursos, de estar sin un techo, viviendo en una tienda con sus hijos, sin tener para comer, literalmente, hay una grandeza y una dignidad en esta imagen que es realmente fantástica. Por eso se ha convertido en un icono de la Gran Depresión. Dorothea Lange y su marido, Paul Taylor, entre otras cosas, trabajaron en equipo. Paul Taylor era periodista literario y crearon un proyecto, ¿no? Que se llamaba Exodus on the Road, a Portrait of Human Erosion, ¿no? O sea, ya se creó un fotolibro sobre este trabajo, de la misma manera que el otro gran conocido de la Farm Security Administration, que era Walker Evans, publicó su famoso libro sobre las 6 familias de las montañas en el centro de Estados Unidos. Ahora no me acuerdo exactamente el área, ¿no? Let us prize now the famous men, ¿no? La fotografía de la derecha, que aparece, ha sido utilizada muy frecuentemente en las ediciones para la cubierta del libro de John Steinbeck, Las uvas de la ira. Yo creo que es una gran novela que está basada en hechos reales. El propio Steinbeck, con otro fotógrafo, estuvo en la zona y estuvo trabajando. Creo que es una novela muy, muy interesante para quienes estén interesados en este periodo. La otra gran clásica es Margaret Bourke White, ¿no? Como veis, literalmente se enfundaban en los pantalones de hombre, ¿no? En ese sentido, en los años 30 no era usual que lo hicieran. Bourke White
era una mujer intrépida, era una mujer con una gran capacidad visual, pero además era una mujer aguerrida en el sentido de que literalmente no le daban miedo las alturas. Muchas de sus fotografías están hechas desde aviones civiles, comerciales, desde emplazamientos elevados como el Hotel Chrysler, que aparece aquí, el edificio Chrysler de Nueva York, que aparece aquí. Y ella participó con el ejército aliado en la documentación del avance de las tropas aliadas al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando después del desembarco de Normandía avanzan hasta Berlín. Ella fotografió la liberación de campos de concentración, que en el momento supuso una gran, o sea, aparte de una imagen terrible, una gran sorpresa. Se había oído hablar de ellos, pero no se había visto, al menos por parte de los aliados. Y antes de eso fue, por ejemplo, la primera periodista, hombre y mujer, que cubrió en profundidad la Unión Soviética de Stalin. Fue la fotógrafa de la primera portada de la revista Life. Realmente fue una mujer de una gran calidad su trabajo y la sensación de estar en primera línea. Otra vez, también se hace excesiva incidencia sobre sus vicisitudes personales, como en el caso concreto un Parkinson que le deparó una verdadera mala vida, una vida muy dura, una enfermedad muy dura en los últimos años de su vida, ¿no? ¿Veis? Esta fotografía es maravillosa, obviamente, para conseguir fotografiar este avión que podría ser un Super Constellation, creo, sobrevolando Nueva York, tenía que hacerlo desde otro avión, ¿no? Esta es quizás la imagen más mítica que ella generó durante la época de la Gran Depresión. Ella no estuvo comisionada por la Farm Security Administration, trabajaba para publicaciones como Vanity Fair, Vogue, Life, y esta fotografía representa una forma simbólica maravillosamente lo que era el contraste entre la realidad ideal de American Way, familia blanca, 2 niños, el perrito, el coche, y afroamericanos en la cola de la beneficencia. La fotografía, por ejemplo, de izquierda sobre las presas que se hicieron durante la época del mandato de Frank Delano Roosevelt se convirtió en la primera portada de la revista Life en noviembre de 1936. ¿Veis? Por ejemplo, aquí aparece la portada de Photographs of the USSR, del trabajo que hizo la Unión Soviética. Esta fotografía, ¿no?, es completamente mítica, casi podría ser producida por propagandistas soviéticos, ¿no?, de la escuela soviética como Rodchenko, etcétera, etcétera, o de los cineastas como Eisenstein, Vertov, Siga-Vertov, etcétera. Aquí estas imágenes simbólicas, ¿no?, ya creo que es el proceso de la guerra, ¿no?, la fabricación de las banderas norteamericanas. Pero lo que quedan también son las imágenes de acción como, por ejemplo, las zonas devastadas por la guerra, por los bombardeos aliados. Estas son ciudades alemanas. La fotografía de la derecha creo que tiene mucho interés, ¿no? Son soldados rezando en una iglesia que es sobre terreno alemán que ha sido bombardeado por las propias tropas aliadas, ¿no? Esta fotografía es un punto y aparte, ¿no?, porque representa cuando descubren con la entrada de las tropas aliadas los campos de concentración y los campos de exterminio directamente. Esta creo que corresponde al campo donde estuvieron los voluntarios republicanos que fueron apresados cuando luchaban apoyando a las tropas francesas y a la resistencia francesa. Ahora he olvidado el nombre del campo, disculpadme. Es interesante ver que, por ejemplo, hay un señor... Mauthausen, gracias, donde ahí estuvo, entre otras cosas, Frances Bosch, ¿no? Este señor, por ejemplo, es español, ¿no?
En Mauthausen, gracias. Y también esto de que podáis entrar y escucharos es genial porque me ayudáis, ¿no? Y eso es fantástico. Margaret Bourke-White también, por ejemplo, tuvo la oportunidad de fotografiar a Gandhi en su último día. Esta fotografía lo hizo pocas horas antes de que fuera asesinado tras la independencia de la India. La tercera mítica es Gerda Taro. Gerda Taro realmente vivió poco, no llegó a cumplir 27 años, murió aplastada por un tanque republicano en un accidente durante la batalla de Brunete. Y Gerda Taro contribuye a la creación del mito del fotoreportero de guerra. Obviamente, desde la guerra de Crimea con Roger Fenton siempre ha habido fotógrafos en los grandes conflictos, ¿no? La guerra de la secesión americana también hubo varios fotógrafos, siempre hombres. Pero en realidad la Guerra Civil Española es la primera guerra documentada por el concepto contemporáneo que tenemos nosotros de fotografía de guerra, ¿no? El fotoreportaje de guerra. Y ahí estuvieron obviamente varios fotógrafos españoles, también internacionales. La Guerra Civil Española no es una guerra local, sí, obviamente es una guerra local porque es un conflicto entre la ciudadanía y obviamente el ejército, una fracción del ejército, la rebelde, la nacional y la leal a la República, pero es un tema que interesa a toda la población mundial porque es la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Es la contienda entre fuerzas antagónicas, entre la democracia frente al totalitarismo o indirectamente entre los fascistas apoyados, o sea, los fascistas italianos y los nazis apoyaron a los rebeldes, a los nacionalistas del general Franco, y las fuerzas en los países occidentales formalmente fueron muy tibios en el apoyo, por miedo, como Francia, Inglaterra, pero obviamente hubo todo el apoyo de la población civil que, entre otras cosas, a través de las brigadas internacionales se comprometieron con la República. Y también la introducción de la Unión Soviética que cambia las reglas del juego dentro de la República. Me estoy alejando de lo que queríamos contar. Lo que queríamos contar es que la Guerra Civil Española interesa a todo el mundo porque es la antesala de lo que se viene encima. Y lo que se viene encima es una Segunda Guerra Mundial. Y ahí dos fotógrafos judíos, Gerda Taro y Andre Friedman, forman un equipo y se inventan el personaje de Robert Capa, un fotógrafo americano muy glamuroso que hace las mejores fotografías y que por ello tiene derecho a cobrar más por ellas. Esto es interesante porque Andre Friedman, a la muerte de Gerda Taro, procede a la incorporación, o sea, se funde en el personaje creado. De hecho, en su lápida no aparece su nombre, sino el de Robert Capa. Y a nosotros nos interesa porque porque durante muchos años, hasta hace recientemente poco tiempo, y más con la ayuda del descubrimiento de la famosa maleta mexicana donde había negativos de la guerra civil que estuvieron perdidos durante 40 o 50 años, o más de 50 años, no quedó claro qué fotografías estaban hechas por Gerda Taro y cuáles estaban hechas por Andre Friedman. El caso es que Robert Capa, hombre, o Andre Friedman no tenía tampoco demasiado interés en explicar qué fotografías estaban hechas por quién, entre otras cosas, porque se estuvo marcando el mérito de fotografías que no eran suyas, que se descubrieron que eran de Gerda. Gerda se interesa por la población civil, también lo hace obviamente Robert Capa. Tiene unas imágenes muy, muy interesantes de los entrenamientos de milicianas republicanas en Barcelona al principio de la guerra, así como de la población infantil, ¿no? De cómo lo viven. A ver, Gerda Taro participa de los combates, pero le interesa también mucho la retaguardia. No es que Andre Friedman, Robert Capa, él no lo haga también, pero yo creo que esta mirada empática de Gerda Taro es interesante. Ella trabajaba con dos cámaras, una Leica y una Rolleiflex, mientras que Andre Friedman utilizaba un par de Contax.
Las fotos de formato cuadrado son suyas. Y se nota que tiene una formación estética vinculada a lo que serían las corrientes como la Bauhaus alemana, en el sentido de que le gusta mucho buscar planos novedosos, complicados, contrapicados, ¿no? En ese sentido es bastante moderna para la época, ¿no? Aquí tenemos fotos ya en el frente, siempre las líneas republicanas. En este sentido no sería un periodismo completamente neutral, como lo entendemos nosotros, ni ninguno de los dos, como tampoco Tim Seymour, con lo que luego Robert Capa montaría junto a Cartier-Bresson y a George Rogers montaría la agencia Magnum, pasaron las líneas nacionales. Todas las fotografías que hicieron siempre desde el bando republicano. Fotografías en el frente, trasladando los heridos. Esta fotografía es tremenda, ¿no? Obviamente un civil muerto, probablemente por fruto de un bombardeo. Hay que recordar que en España se comienza a practicar el bombardeo de la población civil. Obviamente Guernica es la ciudad mítica destruida, pero Barcelona en enero creo, de 1938 empieza a ser bombardeado de forma sistemática. Este es un retrato que le hace André Friedman, le hace Gerda Taro. ¿Qué habría pasado de Gerda si hubiera sobrevivido? Pues sería interesante. ¿Qué fotos nos hubiese deparado, ¿no? Lástima que realmente no pudo trabajar durante mucho tiempo. Quien estuvo también en España antes, con la República Española y cubriendo también judía, y cubriendo, digamos, aspectos de la vida civil de una manera comprometida en Barcelona fue Kati Horna, que era también húngara como André Friedman. Gerda Taro era alemana de origen polaco y participó en revistas como Tierra y Libertad y Mujeres, ahora no me acuerdo el nombre, Mujeres, no me acuerdo, Mujeres Libres creo que era. Mujeres Libres. Sí, muy bien, ¿no? Kati Horna, gracias. Kati Horna también aplica puntos de vista interesantes. A mí me gusta mucho esta fotografía, ¿no? De la izquierda, un plano en picado, y habla de la cotidianidad durante la República, los comedores sociales, ¿no? También tiene incidencias sobre la infancia, sobre las mujeres, ¿no? Y ya en los días de guerra también participa tomando fotografías de los efectos de los bombardeos, la foto de la izquierda, o también se acerca hacia el frente para tomar el día a día, la cotidianidad de los soldados republicanos, como vemos aquí. Kati Horna acabaría su vida, una larga estancia, como veis, una vida también muy larga, 88 años, 87 u 88 años, en México, y siguió ya un desarrollo más bien de fotografía artística. Es decir, son muy famosos sus retratos, la serie de retratos que le hizo a la pintora Remedios Varo, que es una gran pintora mexicana no suficientemente conocida en España. Creo que quizás la sombra de Frida Kahlo es demasiado larga en este sentido. No es que no lo merezca Frida Kahlo, pero es que hay autores que han quedado, digamos, a su sombra, ¿no? Como Remedios Varo, creo que se llama así. Elizabeth Lee Miller también está vinculada a lo que sería el movimiento artístico. De hecho, fue asistente, musa, dicen que también pareja de Man Ray. Y antes de la guerra hizo una producción muy interesante en fotografía de un fuerte acento surrealista. Era modelo. Quizás se pone demasiado énfasis en que era una mujer bella, ¿no? Me pregunto si un fotógrafo guapo se haría tanto énfasis. Yo diría que no, estoy convencido. Pero lo que nos interesará aquí de Elizabeth Lee Miller es su vertiente documental, cuando se integra en los movimientos de las Fuerzas Armadas aliadas también para cubrir, como Margaret Burke White, el avance de las tropas aliadas, o como antes del desembarco y del avance de las tropas aliadas, por ejemplo, participa o toma fotografías para publicaciones sobre la defensa civil, los preparativos de defensa en Londres, ¿no?
en el Reino Unido, ¿no? Esta foto realmente es muy gráfica ella, y yo creo que el carácter que a mí realmente me gusta mucho de cómo trabajaba Elizabeth Lee Miller, sus fotografías documentales, es que informando sin dejar de informar tiene un acento surrealista muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos mujeres en un simulacro de bombardeo en la entrada a un refugio con unas máscaras de protección que tienen casi parecen personajes de un cuadro de Max Ernst o de una fotografía de Man Ray, ¿no? También tomó fotografías, por ejemplo, aquí, esto es en el metro de Londres, que se utilizó como refugio durante el bombardeo, los raids de los años 40 y 41, que la aviación alemana bombardeó 200 y pico noches las ciudades de Inglaterra, sobre todo la ciudad de Londres, y la gente se refugiaba en el metro. De esto hay también fotografías, por ejemplo, de Bill Brandt, ¿vale? Fotografió, que es también con un carácter propagandístico, a figuras conocidas como Clark Gable, el actor, ¿no? Como piloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, ¿no? Y tiene fotos espectaculares sobre el avance de las tropas hacia Alemania. Ella también cubrió los campos de concentración, creo que Dachau y Buchenwald. Y esta fotografía, la del inicio, es mítica porque es una fotografía hecha cuando tomaron la segunda residencia o la residencia de campo del Hitler, la bañera de Hitler, Lee Miller bañándose en la bañera de Hitler, ¿no? A mí me gustan mucho, me impresionan mucho las fotografías que hizo ella de nazis, la enfermera nazi, los militares que se suicidaron envenenándose con cianuro cuando se acercaban las tropas aliadas para evitar las represalias, y la fotografía de la izquierda de un militar encuadrado en las SS flotando ahogado tiene un carácter onírico. Hay fotografías brutales, ¿no? Como la de la derecha, que casi parece más de Ouija, que haría referencia, ¿no?, al terror de alguien que va a ser represaliado. La fotografía de la derecha de la persona ahorcada, ¿no?, con la lengua hinchada, es tremenda, pero a mí me gusta muchísimo el pelotón de fusilamiento, en el cual parece una escena teatral, ¿no? Lee Miller contaba directamente y sin ambages lo que pasaba, los horrores de la guerra, pero le daba una dimensión casi onírica, ¿no? Yo no sé si, aparte de una sensibilidad natural, yo creo que su formación en el ámbito fotográfico, en el ámbito del surrealismo, algo tendría que ver, ¿no? Incluso las fotografías de la pobreza tremenda, de los destrozos, ¿no? Una cantante entre las ruinas tiene una dimensión poética. Dora Maar se la conoce y ha pasado la historia como musa, es muy conocido este retrato de Man Ray, hay una versión solarizada, es decir, como un efecto de laboratorio que era encender la luz mientras se revelaba la copia, y ha pasado como la musa de Picasso, una de las mujeres vampirizadas por Pablo Picasso, digámoslo así, ¿no? Picasso, como escribió una de su segunda mujer, sobrevivir a Picasso era bastante duro, y de hecho el título de la obra era Sobrevivir a Picasso. Vivir cerca del genio podría ser muy duro. Y Picasso, condescendiente, denominaba a su amante, porque fueron amantes nunca, un marido y mujer oficial, Dora Maar, como la mujer que llora. Hay algún cuadro suyo, ¿no? Pero Dora Maar también era una artista y era una fotógrafa, viajó, por ejemplo, a España durante los años de la República, y tiene unas fotografías de calle que a mí me parecen lo que ahora entendemos como fotografía de calle, deliciosas, ¿no? El niño con sus pertenencias en la calle, imágenes surreales, ¿no? El señor invidente sentado en su asiento, está hecha en España esa fotografía. La persona que hace una reparación con un traje y parece que desaparece, también conectaría con Lee Miller en ese carácter surrealista de las fotografías. Pero ella pasará a la historia por documentar un acontecimiento, un gran evento, que sería posiblemente
el proceso de creación del cuadro más importante o más relevante del siglo XX, el Guernica de Picasso. En su condición de pareja sentimental de Picasso, tuvo la oportunidad y no la desaprovechó, porque las fotografías son realmente fantásticas, ¿no? Las que representan el Picasso en el proceso de pintura, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparecen distintas fases del cuadro y vemos, ¿no?, que si lo miráramos con detalle, que hay elementos que aparecieron y desaparecieron en el proceso de avance, reelaboración de la obra. Es muy, muy, muy interesante si miramos la secuencia con detalle. Helena Auerbach, ya vamos a entrar en autoras mucho menos conocidas. Helena Auerbach, yo descubrí un libro por casualidad, me enamoré de él y me lo compré. Ponía Helena Auerbach, Berlín, Israel, Nueva York. Era una fotógrafa alemana, judía, que con el ascenso del Tercer Reich, como muchas otras, cierra su estudio en Berlín. Ella trabajaba con una compañera en una fotografía comercial y creativa y hace una diáspora que pasa por Londres, que pasa por Israel. Todavía no es Israel, todavía es Palestina, es el protectorado británico de Palestina, Nueva York. Es una autora que a partir de ahí empieza a mirar de una manera más documental y que, esto es con su compañera, cuyo nombre ahora no recuerdo, no quiero, Gretchen Stern creo que se llama, pero no estoy seguro, hizo una fotografía comercial creativa, podría parecerse, por ejemplo, a las fotografías de Catalapic, el padre de Catalarroca, o la fotografía de la nueva objetividad alemana. Pero a mí lo que me interesa es su fotografía de la cotidianidad, por ejemplo, familias de clase obrera en Londres, como en este caso, una visión también bastante constructivista, que antes no encontraba el nombre del movimiento de Rodchenko, Mayakovsky, el poeta Mayakovsky y compañía, de la ciudad de Londres, una visión de Israel, de Palestina, antes de la independencia en 1948, imágenes de playas, ¿no? Realmente documenta lugares y aspectos poco conocidos, ¿no?, al menos para nosotros, ¿no? Pero quizás las fotos más conocidas suyas son las que realizará en Nueva York ya en la posguerra, como una serie de una bailarina en ámbito urbano. O otra vez vemos, este es el fotógrafo de naturaleza Elliot Porter, fotografía que era amistad de Auerbach y de su pareja. Muchas autoras veremos que, por ejemplo, trabajan mucho los planos picados y contrapicados, ¿no? Sin duda, en busca de una visión novedosa, ¿no? Al final, bueno, no al final, en los años 60 se dedicó también a fotografiar en California, a fotografías más líricas, trabajó en Mallorca también, y esta es quizás de mis fotografías favoritas. Me parece una preciosidad de imagen, me parece de una sensualidad perfecta, pero creo que es una mirada femenina, ¿no? Una mirada femenina de una mujer, ¿no?, antes de darse el baño, en el cual la sensualidad es evidente, pero obviamente no es una mirada desde una perspectiva erótica masculina, y me parece que es una fotografía que ha resistido muy bien el paso de las décadas. Ilse Bing, otra vez aquí con una pequeña Leica, esta es la foto más conocida de ellas, también es alemana. Veis que prácticamente hay muchas autoras que son de lo que era Alemania, el Imperio Austrohúngaro, o sea, lo que es Alemania, Hungría, Polonia, que hacen una diáspora, pasan por París, y cuando las cosas se ponen feas, como muchas de ellas o son judías o son políticamente involucradas con movimientos de izquierda, optan por exiliarse a Londres, a México, a Estados Unidos. Ilse Bing no es excepción. Se le ve claramente en la voluntad documental, pero también su formación en las escuelas de vanguardia. Hay muchos puntos de vista picados, contrapicados, como vemos aquí. Laszlo Moholy-Nagy, la cabeza más visible, aunque no está oficialmente al cargo del área de fotografía de la Bauhaus en Alemania y después en Estados Unidos, en Chicago,
la influencia, digamos, de esa nueva forma de mirar se ve claramente, ¿no? Es una autora, Ilse Bing, muy interesante en términos de construcción visual, ¿no? Incluso, yo qué sé, una serie de caballeros, 5 hombres en un quai del Sena, la perspectiva tiene que ver más, por ejemplo, eso con Rodchenko o Eisenstein que con una mirada, digamos, más naturalista o de la posterior escuela humanista de posguerra parisina, ¿no? Marchó a Nueva York y, por ejemplo, esta fotografía me gusta mucho, ¿no? Porque conecta en esa ciudad con los rascacielos con otras autoras que veremos luego, como Berenice Abbott, que hizo un gran trabajo, ahora lo veremos, o incluso con Vivian Maier, ¿no? Que tiene fotografías similares a esta, ¿no? Una mirada entre descriptiva y muy orgánica, muy creadora de volúmenes de lo que es la Gran Manzana, la metrópolis por antonomasia, que sería la ciudad de Nueva York. Marianne Brenslauer es una autora que descubrí hace relativamente poco gracias a la exposición que se hizo en el MENAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, también alemana, en este caso no tuvo que emigrar por ser judía. Tiene un trabajo a medio camino entre la creación y el documento. Viajó por España. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la fotografía de la izquierda, que quienes vivan en Cataluña podrán reconocer. Es uno de los puentes sobre el río Oñar en Girona, ¿no? Y representa a esa mujer libre con cámara en registre, probablemente de clase media alta, ¿no? que viaja y armada con una pequeña cámara, con una Leica, describe el mundo, lo que ve, ese mundo en movimiento donde las mujeres dejan de ser elementos pasivos para ser elementos activos. También, como Ilse Bing, por ejemplo, vemos que la aproximación a París, ¿no? Los quais y las fotografías que hace en Alemania tienen unas construcciones visuales muy atrevidas, por ejemplo, en el caso aquí este es un protectorado francés, creo, en el norte de África, o la fotografía de la derecha, que creo que ya es Nueva York, ha hecho una construcción, la posición de cámara no es ni apaisada ni es vertical, y entonces al disponerla en vertical parece como un flujo de gente que está como a punto de caer. Es muy atractivo, es muy dinámico, ¿no? En ese sentido, a mí me sorprende lo avanzadas en términos de construcción visual que eran las fotógrafas de los años 30, procedentes sobre todo de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, etc. Berenice Abbott, norteamericana, científica, de una aproximación científica. A ella le debemos muchas cosas, entre otras cosas el rescate y el apoyo de las fotografías de un autor muy oscuro, olvidado, que sin embargo hoy es uno de los pilares de la fotografía moderna, como es Eugene Adjet. De hecho, compró placas de Adjet y fue la gran difusora en Estados Unidos, ¿no? de la obra de Adjet. Ella viaja a Francia, está en contacto con los surrealistas, toma imágenes allá y decide volver de vuelta a Estados Unidos justamente con el crack del 29. Se plantea un gran proyecto y ese proyecto es la gran metrópoli, que es Nueva York, y contando con una beca, empieza a trabajar con una cámara de placas. Se le acaba el presupuesto para comprarse una cámara ligera para dedicarse a aspectos más de la población, de la gente. Claro, con una cámara de placas tardas un buen rato en preparar una placa, no puedes hacer una secuencia fotográfica como en un carrete. Pero sus fotografías del Change in New York son básicas para entender el desarrollo de la metrópoli, la gran metrópoli del siglo XX como es Nueva York. Hace fotografías a pie de calle, de comercios. Aquí, digamos, estaría en la misma sintonía, por ejemplo, que Walker Evans, ¿no? De la publicidad, pequeños detalles, pero incluso hay fotografías como esta, ¿no? La de la gasolinera o la del padre Duffy en Times Square envuelto, que casi son pop. En ese sentido, irían casi 30 años por delante de la corriente de arte popular, ¿no? De arte pop. Pero las fotos más conocidas, sin duda, son las descriptivas de las grandes rascacielos o de las perspectivas completamente extremas, ¿no? De las construcciones civiles, de los puentes, etc.
Abbott es uno de los grandes referentes de la fotografía americana del siglo XX, ¿no? Por fortuna vimos una exposición maravillosa en la Sala Mafre hace un año o dos, no recuerdo exactamente. Lisette Model, otra austriaca, vienesa, que debe emigrar cuando el Tercer Reich sube al poder. Y curiosamente se le ha asociado, por ejemplo, con Ouija, porque tiene esa aproximación a los personajes que ahora podríamos decir estrafalarios de Nueva York de los años 40, pero francamente es una aproximación distinta, ¿no? Y aparte de eso, Lisette Model fue la mentora de Diane Arbus, al principio del trabajo de Diane Arbus, y a mí me gusta mucho porque tiene varios registros. Tiene un registro sobre el carácter anónimo en la gran ciudad. La serie de reflejos de escaparates a mí me parece espectacular. Esta es mi foto favorita. Además, se ha utilizado para varios libros, ¿no? Como uno de Joseph Michel, que se llamaba que era la historia de un indigente que estaba escribiendo una gran novela. Es una fotografía que, a pesar de que es de los años 30, es totalmente vigente en la actualidad, ¿no? Los escaparates que os decía, y tiene una serie maravillosa de las piernas, ¿no? Tomadas a altura baja, el tránsito de la ciudad a través de las piernas, ¿no? De las piernas de los viandantes. Es una aproximación muy lúcida y entonces muy diferente de cómo hablar del tráfago de la ciudad. También pasa la historia, obviamente, por las tomas fotográficas de personajes con uso con flash de cámara, con flash de antorcha, con imágenes muy... que son precursoras, obviamente, de las imágenes que hará Diane Arbus, donde en apariencia parece que hay una explotación de los personajes raros o estrafalarios. Pero en realidad yo creo que tenemos que separarnos un poquito en la distancia, en el sentido de que yo creo que Lisette Model lo que estaba intentando era aplicar una imagen de la gente común y corriente, no, frente al Star System de las revistas de las revistas glossy, de las revistas de papel cuché, frente a la imagen de las actrices y los actores de cine, que eran el Star System, los referentes, el desideratum, lo anhelado por la población, presentaba a la gente real, ¿no? Por ejemplo, esta señora hermafrodita que aparece en un show de rarezas, todo y así está presentado con una cierta dignidad y conectará muy bien con las fotos de su pupila, que es Diane Arbus. Helen Levitt es una adelantada. O sea, cuando se habla de fotografía de calle, no sé cómo podemos tener la desfachatez de olvidarnos de Helen Levitt, que entre 1936 y 48 hizo una serie maravillosa de fotografías en la parte alta de Manhattan, a partir de la calle 100, Harlem, etcétera, sobre la vida de la calle, esencialmente los niños. Con su pequeña cámara fotografía la vida de la calle y los niños tienen una gran preponderancia. Este libro, A Way of Seeing, con un texto de allí, que también colaboraría con Walker Evans. Walker Evans y Helen Levitt eran buenos amigos. De hecho, tiene una foto preciosa que no he incluido aquí, que la retrata en el metro de Nueva York con un sombrero, con una pluma muy bonita. Helen Levitt publicó su libro muy tarde, en los años 60, pero es un referente inevitable. Y además una cosa que me gusta mucho, y es que a partir de finales de los 50, primeros 60, empieza a trabajar en color, en diapositiva. Pero entran en su apartamento, le roba las diapositivas, pensando que eran cosas de valor, y tiene que volver a la calle, de tal manera que sus fotos de los años primeros 70 son como una revisión de las imágenes que hizo en los 30 y los 40 y con una calidad excepcional. Y eso es otro tema que veremos, en los pocos prejuicios que tenían las fotoreporteras clásicas con el color. Mientras que los hombres generalmente categorizaban el color como comercial, como burdo. Yo, como fotógrafo, he vivido todavía en los años 80 y 90 y casi 2000 es que la frase de la buena fotografía es en blanco y negro, ¿no? En la fotografía documental, los fotógrafos de verdad hacen en blanco y negro. Lo que me gusta es que autoras como Helen Levitt se atrevían
y triunfaban, hacían un gran trabajo con el color. Estas fotografías son mágicas también, ¿no? De los niños en la calle, de una espontaneidad, cuando obviamente la figura del fotógrafo era una rareza, la fotógrafa no era considerada un peligro, sino todos querían salir en la fotografía, ¿no? Cuando los niños viven en la calle y peligrosamente. Ahora yo me imagino, yo como padre, veo la foto de los niños subiéndose a la columna y diciendo, como se caigan de ahí es que se matan, ¿no? Pero es que, bueno, se vivía de otra manera. Yo recuerdo de niño hacer cosas que ahora se entienden como muy peligrosas, ¿no? Las fotografías, estas dos son muy conocidas suyas, es como una obra de teatro, no sabemos qué está pasando, es un marco, el niño pasará con la bicicleta o no. La fotografía de la derecha no sabemos si el niño es un río, se queja, es un poco también como aquella fotografía de Dora Maar, ¿no? Del señor que está metiendo la cabeza en la alcantarilla, ¿no? O en la caja bajo la acera, ¿no? Esta es quizás de las fotos más conocidas. A mí me encanta, es una puesta en escena, ¿no? Obviamente quien manda en esta fotografía es el señor con su americana y con su sombrero a lo mafioso, ¿no? Que en realidad, bueno, simplemente es una persona a la moda de aquella época, ¿no? Tiene una pose muy digna. O esta fotografía que es fantástica, ¿no? De la belleza de barrio, ¿no? Como preparada para salir a cenar o lo que sea. Es una auténtica maravilla esta imagen. Y estas fotos suyas ya son en el periodo hacia 1970-71. La niña araña, por ejemplo, que tiene una calidad. O estas fotografías, si nos damos cuenta, están muy cerca también de las imágenes que haría, por ejemplo, Fred Herzog, el alemano-canadiense en Vancouver, y algunas incluso también con la forma de contar de Saul Leiter, ¿no? Todos estaban ahí trabajando a su manera. Esta fotografía también es muy bonita, muy descriptiva, ¿no? Uy, se me ha quedado... No, aquí está. Vale. Ruth Orkin. A Ruth Orkin yo le tengo mucho, mucho cariño. Es una mujer bostoniana, pero vivía en California cuando era jovencita. Si nació en el 21 esta, no vivió muchos años, esa es la verdad. En el año, creo, 49, es decir, con 28 años, se cruzó Estados Unidos en bicicleta de banda a banda desde California a Nueva York para, entre otras cosas, tomar fotografías de una gran exposición universal que había en Nueva York. Es decir, era una mujer también intrépida, en el mejor sentido de la palabra. Quiso trabajar como cineasta y, de hecho, su marido era también cineasta, pero el sindicato del cine no le permitían por ser mujer. Su foto más conocida es esta, American Girl in Italy, que creo que es una auténtica maravilla, ¿no? En el sentido de un montón de hombres piropeando, entre comillas, pero agrediendo en última instancia verbalmente a una chica norteamericana. Pero el reportaje es disfruta viajar sola. Esta fotografía es fantástica, pero es parte dentro de un reportaje mucho más amplio, ¿no? Aquí aparece la misma chica, una amiga suya, que estudiante de arte, que disfruta la ciudad de Roma, ¿no? Durante un periodo de estudio de arte clásico, ¿no? Quiero decir que la foto es fantástica, pero que un poco a veces las fotos icónicas pueden opacar todo el trabajo que hay detrás. Y a mí me gusta mucho Ruth Orkin porque se acerca mucho a los sujetos, empática físicamente, ¿no? Y tiene una mirada constructora. Esta fotografía la hizo cuando cruzó Estados Unidos para hacer la feria, algo así como la Expo de Sevilla, pero en Nueva York en los años 40, ¿no? Me gusta mucho también la capacidad que tiene para acercarse muchísimo con su cámara de 35 milímetros a la gente abstraída y crear composiciones de sujetos anónimos de una gran potencia, ¿no? Como el señor que está leyendo, esperando. También otra vez los planos verticales. Yo tengo un pequeño librito que compré, que la foto de la portada es justamente la de la derecha, ¿no? Es estar ahí, ¿no? Estar ahí en ese momento, ese pequeño instante decisivo, como un niño que salta realmente debe ser un muelle de Nueva York, pero me parece una auténtica salvajada a la altura que está lanzándose, o la pareja que se besa en la calle, cosa poco frecuente, o saber estar en el lugar adecuado en el momento justo, como con un set de televisión yo diría que esto es la calle 42, perdón, que esto es Times Square en un evento.
hizo toda una serie fotográfica desde su ventana, como luego repetiría también Eugene Smith en su fase, digamos, de depresión post reportajes para la revista Life, ¿no? Otra vez, esos puntos de vista elevados, tan bonitos, tan descriptivos. La fotografía de la derecha tiene una gran poesía. Y como muchos fotógrafos, estas fotografías de población normal y corriente, esperando en una estación, me parecen maravillosas. Pero además de esto, tenía una gran capacidad para fotografiar, que esa es una de las, creo yo, de las virtudes de muchas de las fotógrafas de este periodo, es fotografiar las personalidades, gente del mundo de la literatura, de la cultura, gente de interés, en retratos espontáneos, en ámbito, sin sacarlos de su contexto, sin llevarlos a estudios. O sea, por supuesto, las fotografías de autores como Irving Penn, de la misma época, que los lleva a los estudios, son maravillosas y tienen un gran valor. Pero esa idea de poder conseguir un reportaje, una fotografía, por ejemplo, de Lauren Bacall, que aparece a la izquierda, la actriz, o de la escritora Carson McCullers, que aparece en la derecha, completamente integrado desde la vivencia, es un trozo más de la vida de ellas, me parece que es maravilloso, ¿no? O, por ejemplo, Marlon Brando jugando al ajedrez en un descanso del rodaje del Julio César, ¿no? O un jovencísimo, o un muy joven Woody Allen, ¿no? A principios de los años 60, ¿no? Vivian Maier, bueno, ¿qué decir de Vivian Maier? Cuando la incluí hace 10 años era la gran novedad, todos estábamos absolutamente fascinados. Vivian Maier, por ejemplo, cuenta Pepe Fondemora de Fotocolectania, que es junto a Saúl Leiter, eran hasta hace poco las exposiciones, la de Vivian Maier y la de Saúl Leiter, las más visitadas en el Fotocolectania, de largo. Es la gran sensación. En el mundo de las galerías tiene controversia, puesto que Vivian Maier no seleccionó el material que ahora está girando, que se está exponiendo y que se está vendiendo. Vivian Maier ya es mítica la historia de la nani, la niñera, que en sus ratos libres sale con su Rolleiflex por Chicago o por Nueva York y se dedica a fotografiar lo que ve, que deja 100.000 negativos, prácticamente ninguna copia, y que se descubre por casualidad cuando un joven especialista en lo que es en el mundo inmobiliario y que le gusta ir a las subastas de contenedores, de los armarios estos, ahora no encuentro los nombres, estos lugares donde se dejan las pertenencias cuando no te caben en casa, ¿no? Los blue space, los trasteros, efectivamente, ¿no? Que por lo visto tienen mucha tradición en Estados Unidos. Bueno, las fotos son tan buenas que ha dado lugar a especulaciones de si era verdad o no. Además, Vivian hizo un montón de retratos de ella misma, ¿no? Hace poco, Joan Fontcuberta tuvo la osadía de defender en una conferencia en público que era una creación suya, como un personaje más, como el genial Chimo Berenguer, o con sus personajes como Iván Stolnikov, creo que se llama, el cosmonauta soviético que era él, desaparecido. A la conciencia de Joan queda. En todo caso, el tema de Vivian Maier es demasiado sabroso en el sentido de que las fotografías a mí me parecen completamente espectaculares. Era una mujer, si es como parece ser que era, se ha hecho incluso un documental, Finding Vivian, un documental que en mi opinión incide excesivamente en partes íntimas, vivenciales de ella y no me parece correcto, honestamente, ¿no? Otra vez el ejemplo de hablar más de la vida que de la obra, ¿no? Para vidas confusas y complicadas hemos tenido bastantes fotoreporteros, pero siempre se prima la obra frente a la vida y tendríamos que analizar el porqué, ¿no? A mí me parece que el Vivian Maier es espectacular. Estoy esperando que Fontcuberta me demuestre fehacientemente, o demuestre a la comunidad fotográfica, perdón, que es una invención suya, porque sería el gran chasco, porque realmente es la autora de la rescatada de la década de 2010, más maravillosa
que hay, ¿no? Tiene una frescura tremenda. Esta mujer parece ser, por los escritos que ha dejado y las grabaciones, que estaba al tanto de autores con la escuela documentalista humanista francesa, los Doisneau, de los Robert Franks, ¿no? Estaba al tanto de qué se cocía la fotografía, y es una mujer que volaba bajo radar, con unas fotografías absolutamente maravillosas, donde yo creo que el uso de la Rolleiflex para ella era muy importante, porque le permitía hacer tomas desde una perspectiva, desde cintura, de tal forma que la gente no estaba apercibiéndose de que la fotografiaban, ¿no? En este sentido, por favor, no me destruyan mi mito de Vivian Maier, que es maravilloso, ¿no? Esta fotografía tenía, además, se lanzaba sobre los temas, ¿no? No tenía ningún escrúpulo, tenía una voluntad documental y le gustaba estas fotografías trepidadas de señoras, de mujeres acicalándose, esta imagen nocturna de una mujer en una noche de fiesta, aunque está levemente trepidada, o esta fotografía de una premiere que aparece Audrey Hepburn, me parecen absolutamente espectaculares. Era una mujer muy interesada en el cine y, de hecho, dejaba críticas escritas, que obviamente nunca publicó, sobre las películas que le gustaban. Vámonos ya a las fotógrafas más oficiales. Estas serían las paternalistamente o de una forma condescendiente, denominadas como las chicas Magnum por parte de los fotógrafos de Magnum, cuando en realidad el trabajo parecía como, por ejemplo, si a Inge Morath había que validarla porque era la protegida o estaba a la sombra de Henri Cartier-Bresson, cuando realmente el trabajo de Inge Morath tiene un valor incuestionable, es maravillosa, así como el de Eve Arnold. La tercera chica Magnum que se me ha caído es Marilyn Silverstone, porque sencillamente ya es que no me caben. Quizás su trabajo sea menos conocido y quizás menos amplio. Así que voy a centrarme en Eve Arnold, que vivió, pues eso, aquí me he equivocado, no puede haber vivido 110 años, pero centenaria sí que llegó a ser. Igual era de 2012, disculpad. Sí, creo que es de 1912 a 2012. Es una autora que en los años 50 ya se lanzó a temas de interés como las noches del Music Hall, de los clubs nocturnos en Nueva York, pero para mí el reportaje que la coloca en órbita es un trabajo espectacular que hace sobre Malcolm X, el líder negro más confrontacional que Martin Luther King, convertido al Islam y líder de la Nación del Islam. Es un movimiento muy interesante. X fue asesinado en 1965. X porque renunció a su apellido, porque decía que era el apellido del esclavista de su antepasado, que Malcolm mantenía el nombre porque fue el que eligió su madre. Pero habla de las contradicciones, ¿no? Como por ejemplo invitar a miembros del partido nazi estadounidense, supongo que todos unidos por el antisemitismo, uno en el caso de un Islam, en mi opinión, mal dirigido respecto a la cuestión judía en los años 60, cuando está la problemática árabe-israelí, y obviamente los antisemitas natos, ¿no? Como son los nazis, que participan, esa incongruencia que hacen en un mitin de personas negras que piensan que son infrapersonas, tres señores nazis, ¿no? La anécdota es que creo que el señor del centro, el caballero del centro, fue asesinado por uno de los acólitos de su partido, que era su amante, ¿no? En fin, tampoco me voy a extender porque no conozco todos los detalles, pero estas son estas incongruencias de la condición humana, ¿no? En cambio, también, por ejemplo, también fotografió cómo la población afroamericana, la población negra, gestionaba y luchaba por sus derechos civiles. A mí esta fotografía me parece maravillosa. Es los entrenamientos que le hacían a los activistas que iban a atreverse a entrar, por ejemplo, en los bares solo para blancos y las agresiones que podrían sufrir, ¿no? Como que les insultaran, que les tiraran humo en la cara, que les tirasen del pelo. Ahí Arnold estuvo, fijaros qué hermosísima construcción de la imagen. Ella también, como Inge Morath y todos los compañeros de Magnum, viajó mucho por el mundo, documentándolo. Esta fotografía maravillosa también es en un juzgado en la Unión Soviética, una joven pareja que se divorcia,
qué bien está expresado, ¿no? El de no te quiero ver más. El chico que se pone la mano en la cara como entre sorna y aburrido, como diciendo no quiero verte, y cómo la chica mira hacia el otro lado, ¿no? Me parece que una fotografía expresa muy bien esa cosa tan terrible que es un divorcio, ¿no? Ellos que se quisieron tanto, ¿no? Y humaniza personas que son míticas, le da una vuelta al Star System, como esta serie maravillosa que hizo a Marlene Dietrich en una grabación, y que aparece, es las antípodas de la imagen de diva germana que tenemos, ¿no? La imagen que tenemos de Marlene Dietrich aparece como una persona normal y corriente. O incluso una Marilyn Monroe en el famoso rodaje de la película Misfits, en que ella ya no está bien y que fue cubierto por muchos fotógrafos de Magnum, ¿no? Estas imágenes son realmente fantásticas, ¿no? Otras parejas, ¿no? Como la mítica entre Elizabeth Taylor y Barton, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Que se casaron y se divorciaron varias veces, ¿no? Eran británicos ellos, ¿no? Eran una imagen realmente que expresa muy bien, ¿no? Los sentimientos de ambos, ¿no? Inge Morath, también austriaca, Austria ha dado muy buenas fotógrafas también. Al principio, bueno, combinó el trabajo en blanco y negro y color. Durante muchos años solo se conoció el color. Recientemente, ya fallecida ella, por ejemplo, se publicó el libro First Color y nos damos cuenta que el nivel de sus imágenes en color, supuestamente trabajos menores comerciales, es genial. ¿Qué pasaba con la fotografía en color? Que se utilizaba para las revistas y era la segunda cámara. De hecho, si todas las fotografías en negativos de los archivos de Magnum están perfectamente conservados, datados, documentados, muchas de las diapositivas, que era el material para publicar, se perdieron y se extraviaron en las editoriales. Y por lo visto Magnum en los años 50, 60, 70 no tenía demasiado apego al material, ¿no? Porque era un material menor. Ella trabajó en España, por ejemplo, tiene un trabajo sobre los Sanfermines, muy interesante. Hay imágenes muy conocidas como la llama en Nueva York, imágenes de la gran ciudad también, viajeras, como puede ser, por ejemplo, esta de China. Uy, voy retrasado, ya estoy sufriendo, ¿no? Pero de los retratos, quizás los más conocidos son la serie de Misfits, en el que aparece Marilyn Monroe y su entonces marido, ¿no? El dramaturgo, ahora tengo un vacío, no me acuerdo cómo se llama. Arthur Miller. Arthur Miller, muchas gracias. Qué bien tener apuntadores, gracias. Arthur Miller que se enamoraron Arthur Miller y Inge Morath y se casaron. Y de hecho fueron pareja hasta la muerte, hasta el fallecimiento, ¿no? Pero a mí me gustaría ahora rescatar el color de Inge Morath. Estas están hechas en Londres en los primeros 50, y me parece que me remite mucho inevitablemente a las fotos de Herzog también, a las fotografías de algunas de Leiter, algunas de Ernst Haas, ¿no? Pero con entidad propia. Y me parece que sobre todo una serie que hizo en Estados Unidos hacia 1960, cuando viajó, en el famoso viaje que acabaron cubriendo Misfits, que viajaba con Cartier-Bresson, en el año 60 hizo una serie de fotografías de diapositivas, me parecen absolutamente espectaculares, ¿no? Como estas, ¿no? En las cuales genios del color como Saul Leiter yo creo que tendrían que quitarse el sombrero, ¿no? Ante estas fotografías, ¿no? De hecho, esta fotografía, Leiter tiene una muy parecida, también una perspectiva similar. No quiero medir siempre a las mujeres en relación a los hombres, pero en un territorio que estaba dominado claramente por los hombres, resulta que había un montón de mujeres que estaban haciendo cosas muy, muy interesantes de las cuales no nos hemos enterado, como Evelyn Hofer, que descubrí por casualidad, es mi último gran amor clásico. Gracias a Style, que es una maravillosa editorial, publica el libro Nueva York y para mí rescata a Evelyn Hofer, alemana también, que en los años 30 su familia se traslada a Suiza huyendo del Tercer Reich, que después marchan a España, que cuando
cuando empiezan los problemas de la guerra civil, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, marcha a México y ella acabará falleciendo en México en 2009, también una vida muy longeva, pero va y vuelve y trabaja en Nueva York, trabaja en Alemania. A mí me parece maravilloso, me parece de un rigor formal tremendo. Y por poner dos referentes diríamos que sus imágenes de Nueva York, tiene un libro que se llama New York, que es de imágenes de Nueva York hechas en la mayoría en 1964, pero también en el año 73 y alguna a principios de los 80. Ella trabaja con cámara de placas de 9x12 y por lo tanto cada toma tiene que ser muy reflexionada. Cuando trabaja las arquitecturas a mí me recuerda mucho a Berenice Abbott, al Changing New York, y cuando trabaja los retratos que son exquisitos en blanco y negro y en color, a veces del mismo tema hace una placa en blanco y negro y otra en color. Yo creo que el referente sería August Sander, las fotografías que hizo de los alemanes de entreguerras. A mí me parece exquisita. Tiene varios libros, obviamente no te los puedes comprar todos, pero ya están en mi lista. Tiene un trabajo en Alemania que es brutal en los años 60. También trabajó en España, ¿no? Por ejemplo, estas son las imágenes que digo, medio formato Nueva York, una descripción con cámara de placas que podría hacer perfectamente de Berenice Abbott, ¿no? En la fotografía de la izquierda es en el barrio del Raval, en Barcelona. Esta fotografía casi podría ser de Joan Colom, ¿no? Mira, ya la querría la escuela barcelonesa, ¿no? Contar con esta fotografía, y las fotografías de la derecha es en el mundo germánico, pero a mí las fotografías que me conmueven sobre todo es ese uso del color maravilloso. Estas fotografías en Europa, yo no sé si es Alemania o Bélgica, pero en el libro que yo tengo de Nueva York me aparece este policía, que me parece, esos colores son fantásticos, el Technicolor, diría yo, ¿no? Esta fotografía del vendedor italiano tiene la versión en blanco y negro en color, me parecen mágicas. Me producen una nostalgia imposible, ¿no? Yo no he estado allí, ni en el lugar ni en la fecha, pero conecta con un imaginario que tenemos todos ya en la cabeza. Esta es la cubierta del libro en el Chinatown, la que han elegido para fotografía de cubierta en Nueva York, y esta fotografía de 3 señoras afroamericanas guapísimas endomingadas para ir a misa me parece, vamos, exquisita. Yo creo que es una autora que irá creciendo en los próximos años el reconocimiento porque es de primera línea. Y me temo muy mucho que si fuera, menos mal que por ser germánica ha sido rescatada por Style, pero de verdad, que si hubiera sido hombre y en Estados Unidos, seguro que que la estarían midiendo con autores que todos reconocemos, ¿no? Es que podía con todo, porque aquí, por ejemplo, aparece Andy Warhol en el estudio y con los bodegones. ¡Qué maravilla de bodegón! A mí me tiene fascinado esta mujer. Y estas fotografías, por ejemplo, la foto de la izquierda podría ser perfectamente una foto de Stephen Shore o sobre todo Wim Wenders de la serie Britain in the West. Yo supongo que Wim Wenders sí que conocería al trabajo de Evelyn Hofer, ¿no? como alemán y un hombre de gran cultura y que de una forma indirecta sería influenciado por ella, ¿no? Y la fotografía de la derecha, pues como todos los maestros de la fotografía directa americana de los 50, 60 y 70. Vámonos al retrato, porque el retrato, y aquí ya le tengo que meter prisa porque me queda un cuartito de hora, disculpadme, es que me pasaría horas hablando, de verdad, me encanta. A mí lo que me gusta mucho estudiando las fotografías de las fotógrafas de esta época es la gran cantidad y la gran calidad de los retratos. Muchas de las fotógrafas miran con una precisión, con una indagación psicológica, con una empatía tremenda a autores conocidos, autoras conocidas, a pintores, artistas, literatos, actores, actrices, pero también gente corriente. Y además sin prejuicios. Yo creo que, ya lo decía Diane Arbus, que a ella le encantaba fotografiar, pero sobre todo lo que le gustaba era conectar. Va a venir la ronda de preguntas, tío. Pues voy muy rápido, venga, voy muy rápido. Giselle Freund, francesa de origen alemán, se atreve, aparte de teórica, tiene
textos teóricos absolutamente brillantes. No solamente fotografía a la gente de cultura europea de la entreguerra y de la reciente posguerra, como Giacometti, Giacomettis, disculpad, Frida Kahlo en sus estancias en México, la escritora Colette, sino también se atreve con el color, negativo color. Ella iba con una bolsa de bombillas azules para corregir la dominante de color, iba cambiando las lámparas y ponía lámparas azules para que tuvieran la temperatura color de la película los días, y fotografía a James Joyce, fotografía a Colette de joven, fotografía a Cocteau, fotografía a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, fotografía a una mayor, Virginia Woolf, poco antes de su muerte. Además, aquí hay una historia tremenda porque Virginia Woolf, por lo visto, estaba encantada de que le hiciera fotografías y después dijo que no, que había sido engañada por Giselle, cuando en realidad no pasaba esto. Virginia ya no se encontraba bien, poco tiempo después se quitaría la vida. Y autores, pintores como por ejemplo Matisse, o a mí me gusta mucho la serie que hace del pintor Pierre Bonnard, en el cual representa la fragilidad de un artista ya mayor. Un uso del color también sin prejuicios para el retrato, que tradicionalmente se había realizado en blanco y negro. Un jovencísimo Julio Cortázar, o una mirada muy, muy intensa de Walter Benjamin, que siempre lo asociamos a blanco y negro. Denise Colomb, francesa, vida longeva, hizo fotografía por el mundo a los fotógrafos de la posguerra como Edouard Boubat, pero lo mejor de ella, en mi opinión, son sus retratos de artistas que los pone en contexto con su obra y los representa siempre con una gran dignidad. En vez de extraerlos de su contexto, los integra en su contexto y los podemos entender en función de su obra. Quizás no sea tan interpretativa como Giselle Freund, pero a mí me parece que es una autora que consigue ubicar perfectamente a los artistas, y si conoces la obra, creo que está perfectamente expresada. De las fotos que a mí más me gustan son, por ejemplo, la del pintor Max Ernst a la izquierda, o esta fotografía de Antonin Artaud, que ya muy mayor, pero la foto más conocida de ella sin duda es Nicolas de Staël en su estudio, poco tiempo, semanas antes de suicidarse. Tiene una serie fotográfica absolutamente espectacular. Colomb es muy conocida en Francia, no tanto en el exterior, y también creo que merece un reconocimiento. Vamos a mencionar una británica, Jane Bown. Jane Bown trabajó como fotoperiodista, cubrió temas de calle, de la sociedad británica en los años 50, 60, estuvo trabajando hasta los 2000, falleció en el 2014, o sea que hace poco, pero a mí, por lo que creo que me llama mucho la atención, son sus retratos de figuras de la posguerra, como el pintor Hockney, como otra vez aquí Jean Cocteau, esta maravillosa del bailarín Rudolf Nureyev, que no necesita hacerlo bailar para que veamos que es Nureyev, ¿no? Sin demérito a las fotografías, por ejemplo, de Ave, donde Nureyev bailando, o Simone Signoret. Y a mí me encanta la serie fotográfica que hizo los Beatles en su fulgurante ascenso, en el año 64 o 65, cuando ya se convierten en estrellas mundiales, ¿no? Esta foto de Lennon me encanta, y me encanta el fallo, entre comillas, de la fotografía. Y es que aparece, ¿veis?, una Leica M2 o M3, porque ella trabajaba con medio formato, pero también con paso universal, que se la ha dejado ahí olvidada, ¿no? Beckett, este hombre, el actor, ahora que no me recuerdo el nombre, alguien que me eche un cable. Michael Caine. Michael Caine, perfecto, ¿no? Con su cigarrillo, su taza, también en contexto, y también muchas fotografías de calle. Esto es Inglaterra totalmente. Si me dicen que esta foto es del fotógrafo de calle Tony Ray Jones, compro, ¿no? En el sentido de que capta, se pone ahí delante un acontecimiento que, yo qué sé, un desfile. Realmente me encanta el aplomo que le echan. En ese sentido es genial. Y aplomo era lo que tenía Joana Viarnés, que ha sido rescatada recientemente, una autora que empieza a fotografiar, es de Terrassa,
empieza a trabajar con su padre porque literalmente en la España franquista no le dejan espacio, pero en un momento dado el periodista Emilio Romero, que dirigía Pueblo, la llama a partir de un reportaje suyo que se llamaba Cenicienta de Pueblo y le encarga trabajos. Ella lo asume todo, es una mujer que le echa restos, que dice ¿por qué no? Y hace tanto moda en la calle, que esto estaba de moda en los años 60, en las primeras fotos, como echarle cara y colarse en el avión donde viajaban los Beatles para la actuación que hicieron en 1965 e incluso colarse en el hotel y tomar una serie fotográfica y estar horas trabajando con ellos cuando era una cosa absolutamente vedada, ¿no? A mí, por ejemplo, esta foto es más oficial, pero a mí me gusta más esta, ¿no? Las fotos de los Beatles con Montera, que fue un evento en España en el año 65. Joana Viernés lo consigue, también el mundo de lo que es la cultura, el flamenco, los rodajes, aquí aparece Lucía Boucher durante un rodaje, esta fotografía de Camilo José Cela, cómo su mujer le abrocha la camisa, ese gesto que hace, me parece, si conocéis la figura de Cela, es que está perfectamente representado. E incluso lanzarse a cosas como seguir y convertirse en la fotógrafa, por ejemplo, de Rafael, aquí en la Plaza Roja de Moscú, celebrando un cumpleaños, o Maciel cuando fue a encargar su famoso traje con el que triunfó en Eurovisión en el año 68. De todas las personas, las mujeres que aquí mencionamos, no podía faltar Colita, que nació en el año 40, que estuvo vinculada en un inicio al grupo de Barcelona, empezó como ayudante de Miserats. En un momento dado le dice a Xavier, mira Xavier, me dedico a hacer mis fotos que ya he aprendido todo lo que me puedes enseñar. Más o menos es así, así parece ser que lo dijo Isabel. Isabel Esteva es su nombre oficial, pero Colita es como la conocemos todos, una mujer con gran carácter, una gran defensora de la fotografía, una gran defensora de su trabajo, de la dignidad de su trabajo, y una mujer que ha sabido estar donde tocaba. Fotografía documental en este sentido de la Barcelona que ha desaparecido, esa pedrera con ropa colgada cuando no era un punto en el parque temático turístico que se ha convertido Barcelona antes de la pandemia, o el muelle, ¿no? La Gran Nevada del 62, todo en este sentido estaría muy en la órbita de Xavier Miserats y el Barcelona en blanco y negro, pero rápidamente descubre sus temas como el interés por el mundo del flamenco. Esa foto de Peret es de una elegancia tremenda, o un joven Antonio Gades al cual seguiré y fotografiará en muchas ocasiones, ¿no? Aquí lo vemos ensayando, qué maravilla de fotografía. O, por supuesto, el mítico rodaje de Los Tarantes con Carmen Amaya, que digamos, es un momento puntual muy importante en la obra de Colita, y yo creo que la fotografía documental de posguerra española, ¿no? O también fotografiar la Divingós y la mítica exposición que se hizo en Bocach, se llamaba, y que se clausuró al día siguiente, ¿no? Y que habla de la intelectualidad, entre otros, de Juan Marsé, que esta fotografía me parece absolutamente delicada y fantástica, ¿no? Un autor en claro ascenso con Últimas tardes con Teresa. O autores como el poeta Gil de Viedma, actrices como Mónica Randall, una mujer que siempre me ha parecido de una elegancia exquisita, y un jovencísimo Serrat con el cual todos nos... digamos, en cierta forma conectamos, ¿no? Porque en nuestro imaginario Serrat siempre ha sido importante, y más el Serrat de la época del Mediterráneo, ¿no? Esta fotografía habla de una complicidad entre autora y modelo muy fuerte. Y ya termino con el referente básico. Diane Arbus es la última de las grandes clásicas de la primera, y la primera de las modernas. O sea, Diane Arbus es probablemente una de los 10 fotógrafos más importantes del siglo XX. Su visión empezó, ella era una mujer del mundo de la moda, una familia acomodada judía, formaba equipo con su marido, Dan Arbus, y en un momento dado su vida profesional de éxito no le sirve y empieza a investigar en la cara más oculta. Primero consigue una Nikon F, la primera cámara reflex, y con la tutoría moral de Lisette Model sale a las calles de Nueva York y hace estas fotografías que a mí me encantan. La primerísima, Diane Arbus, me parece fantástica y es el prólogo de lo que será su trabajo más conocido, con cámaras de medio formato, con flash directo y una mirada inmisericorde. En ocasiones se le ha acusado incluso de ser
explotadora, ¿no? de la miseria humana o del aspecto más risible de los seres humanos. Pero como digo en la entradilla del capítulo dedicado a Diane Arbus, freaks like us, monstruos como nosotros. Ella se consideraba a sí misma como un freak, como esa rareza que somos todos. En el fondo, los supuestos freaks que fotografiaba son más normales que la supuesta gente normal, que realmente nos damos cuenta que todos, mirados con una mirada crítica, pero también empática, podemos ser tremendos, ¿no? Como las famosas niñas gemelas que inspirarían a Kubrick para The Shining, ¿no? Las familias de personas con acondroplasia, bueno, enanos, ¿no? Según el mal nombre popular, ¿no? O el enano mexicano, en el cual está perfectamente cómodo con Arbus, puesto que eran amigos y quizás algo más, ¿no? Arbus conecta con esa corriente de los 60 donde la liberación personal a todos los niveles políticos, sexuales, etcétera, etcétera, se integra en esa corriente que quizás es muy dura para transgredir tantas normas asimiladas de la infancia y ese pensamiento crítico le puede llevar en un momento dado, esa sobreempatía, a una fatiga, ¿no? Que le lleva a suicidarse en el año 71 después de haber expuesto en el año 67 New Directions en el MoMA con Winogrand y con Lee Friedlander, una nueva mirada, ese Nueva York de los años 60 donde todo parece bastante duro, ¿no? Cómo nos dirigen los sentimientos, formar una pareja, las familias no aparecen un modelo muy recomendable. Vale que ella aprovecha el flash, aprovecha mirando los contactos la foto más dura, más terrible, pero nos hace cuestionarnos, ¿no? ¿Qué somos? La última serie que hace es una residencia donde hay personas con discapacidad mental u otras capacidades, como ya me cuesta, reconozco que me cuesta, en mi evolución personal he pasado, ¿no? de minusválidos, discapacidades, todos tenemos que ir cuestionándonos cuál es el modelo que nos han puesto, ¿no? Y uniformador. El caso es que en el caso de Diane Arbus hace una serie tremenda sobre personas que en entonces no vivían la vida social, sino que estaban recluidas, como personas con síndrome de Down, que ahora están mucho más normalizadas. Y es una serie tremenda que a veces parecen casi los grabados de Goya, que ella no llega a copiar, que llega a revelar los contactos, a marcar los contactos que le interesan, pero que serán sus allegados, su hija y Marvin Israel, un amigo y editor gráfico, quienes seleccionarán finalmente el material para la mítica exposición en la Bienal de Venecia del 72, cuando ella haya muerto, y el libro, que es uno de los clásicos, el fotolibro de su obra. Diane Arbus es la última y la primera, la última de las clásicas, la primera de las pioneras. No, perdón, al revés. La última de las pioneras, la primera de las contemporáneas. Disculpad. Os he dejado muy poco tiempo para preguntas. Os pido disculpas, pero es que son muchas autoras y son muy interesantes. ¿Tenéis alguna pregunta? Eso lo hacéis. No preguntarme nada es para que me sienta moralmente descargado. Es broma. No, realmente es... si tenéis alguna pregunta y queréis hacerla, enviadme un mail, está en mi contacto en rafabadia.net con alguna cuestión. Rafa, yo tengo una pregunta, Regina. Sí, solo Regina. Una curiosidad. Sí, dime. La colita está viva. Sí, está viva. En 1940, ¿no? Entonces, sí, acaba de cumplir 80 años y es vecina de mi barrio. Muy bien. Y yo la respeto y la admiro mucho, pero no la quiero molestar. Cuando me la cruzo me dan ganas de decirle, Isabel, que sepas que te admiro mucho, pero no quiero molestarla. Vive en mi barrio y hace poco apareció en el programa Full Frame, es un programa maravilloso. En el podcast de Full Frame os recomiendo vivamente que lo escuchéis, porque es una delicia. Sabe mucho esta mujer y además lo explica todo muy bien. Rafa, yo tengo una pregunta. Sí. Genial.
Sí, sí, perdona, ¿qué pregunta? Soy Sí. Laina. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Tú personalmente ves algún punto de encuentro entre autoras, aunque sea muy genérico, que no encuentres entre autores hombres? Sí, yo creo que sí, Laina. Yo creo que vosotras, creo mucho en un poema de Robert Graves que se llama El hombre hace, la mujer es. Es decir, yo creo que las mujeres tienen, en líneas generales, una visión más integral de lo que son las personas y creo que son más empáticas, ¿no? Los hombres nos definimos por lo que hacemos, ¿no? Y eso es un error porque es una limitación de la sociedad, ¿no? La sociedad patriarcal, ¿no? De hecho, los hombres cuando dejan uno de los traumas es la jubilación, o al menos lo era, ¿no? Porque perdían su función. En cambio, las mujeres fotógrafas todas tienen en común que tienen pocos prejuicios. Cuando tú vuelas un poco bajo radar, cuando no te toman demasiado en serio, porque no, la gran fotografía es el señor Cartier-Bresson, que lo es, pero es que la foto de Inge Morat no está a 3 divisiones por debajo de Cartier-Bresson, para que nos entendamos, ¿no? Cuando te obligan a volar bajo radar, por otro lado te liberan, en el sentido de que eres más libre para investigar, para no tener prejuicios y para decir, ¿y si intento esto con el color? A ver qué tal. Eso es lo bueno. Lo bueno de que no te alumbre el foco es que te relajas y puedes hacer lo que verdaderamente quieres. Y sin duda, a mí me sorprende la capacidad de empatía que tienen los retratos de las mujeres en líneas generales. Y si ves las actoras contemporáneas, te das cuenta de que la gran mayoría de la base de los trabajos de las documentalistas contemporáneas es el retrato, porque tienen una capacidad de conexión, un interés por la persona que va mucho más allá de conseguir una foto. Y yo creo que esos son quizás el elemento común. Vale, gracias. Gracias a ti, Laina. Bueno, pues ya sí que son las 8:30 pasadas. Agradeceros mucho la paciencia, el interés, perdonar mis errores, el puntito rojo que ha quedado ahí en pantalla como marca de mi bien intencionada torpeza. Y mil gracias, por supuesto, al Espai Català Roca por brindarme oportunidad. I moltes gràcies als catalans per ser tan generosos i sentir la meva conferencia en castellano, que en ese sentido hay que agradecer siempre a las personas que hablan las otras lenguas de este país, que por generosidad os pasáis al castellano. Muchas gracias a todas, a todos, buenas noches y solo pedir un perdón entre comillas. Me hubiera gustado ser mujer para hacer esta conferencia, porque creo que una conferencia de chicas, sobre chicas, lo ideal es que fuera una chica, pero arogo la pequeña disculpa de que yo ya me enamoré de ellas hace 10 años y aunque solo sea por veteranía, creo que tengo un poquito derecho a hacerlo. Muchas gracias y buenas noches a todos.